Hola, ¿cómo están? Como ustedes saben, uno de los temas más apasionantes de la Segunda Guerra Mundial es la historia militar. La historia se puede abordar desde distintas perspectivas: la perspectiva de la economía, la perspectiva social, la perspectiva cultural, la política y bueno, hoy en día también quizás la diplomacia y la geoestrategia. Yo he estado leyendo el libro de John Keegan, que es Historia Militar. Ahí lo pueden ver, es Historia Militar. Es un libro bastante interesante porque describe las diferentes etapas de la historia militar de la Segunda Guerra, desde que Hitler se empieza a armar, desde las primeras etapas en las que empieza a violar el convenio de Nuremberg, desde las primeras etapas en las que empieza a construir el complejo industrial que le va a dar vida a toda la armamentista que va a utilizar para atacar a los países de Europa, que a partir de 1939 inician la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania por haber atacado Polonia. Bueno, en este video quiero compartir una de mis debilidades más grandes de la historia, que es la historia militar. eh, Siempre he estado interesado por el desarrollo de la tecnología, la aplicación de la tecnología y la estrategia militar. Y como ustedes saben, la estrategia de los alemanes, de los nazis, fue la Blitzkrieg, que consistía en combinar la caballería, o sea, el uso de tanques con la infantería, pero también la aviación. Y la aviación alemana de la Segunda Guerra Mundial inicialmente llevaba la punta de la lanza del desarrollo tecnológico. La Luftwaffe desarrolló uno de los aviones más avanzados y estratégicamente tácticos que utilizaron y sirvieron a la Segunda Guerra Mundial. La Alemania de Hitler utilizó en la estrategia militar la combinación de distintas armas o distintos cuerpos de la fuerza militar al mismo tiempo. Eso es lo que ellos llamaron la Blitzkrieg, para vencer el obstáculo que hubo en la Primera Guerra Mundial, que era el estancamiento, para vencer el gran obstáculo que hubo en la Primera Guerra Mundial, que fue la guerra de trincheras, que detuvo la guerra, que no permitió ningún avance, ya sea ni de un lado ni del otro. Entonces los alemanes desarrollaron el concepto de la Blitzkrieg. La Blitzkrieg consistía en utilizar como punta de lanza la caballería, o sea, los tanques. Al mismo tiempo utilizaban la aviación, pero también combinaban esto con la infantería. De esa manera podían avanzar y podían ir arrollando al enemigo, atropellando al enemigo. Y sin permitirle defensa, sin permitirle que diera la lucha, primero porque era una estrategia nueva, no se conocía, y segundo porque la Blitzkrieg, por su fuerza, su contundencia y su velocidad, dejaba confundido a los enemigos de los alemanes. Entonces, una de las herramientas fundamentales de la Blitzkrieg fue la aviación. Y este video es sobre los libros que yo estoy leyendo para comprender más el desarrollo tecnológico en la aviación, los primeros cazas de alta velocidad como el Messerschmitt 109, cuáles eran sus características técnicas, su velocidad, pero también necesitamos saber la combinación entre humano, piloto y la tecnología, y no podemos dejar de lado la doctrina militar, que era parte de la institución de la Luftwaffe. Les voy a presentar mis libros, espero que les gusten. Son libros que estoy utilizando para comprender mejor el fenómeno de la Blitzkrieg y el papel de la aviación, así como también estoy interesado en ver desarrollos iniciales de la aviación contemporánea que iniciaron los nazis y que hoy en día han desarrollado las potencias mundiales, como el bombardero furtivo, que parece más una ala voladora. El primer modelo y el primer diseño fue alemán. Y también como estos aviones que cazan tanques y los destruyen. El primero fue creado también por los nazis, y era el Junker, que cuando se iba de picada producía
un sonido bastante extraño para asustar al enemigo, pero dejaba caer las bombas en los tanques para destruirlos, ¿verdad? Este, voy a compartirles con ustedes mis libros que cubren tres aspectos: la tecnología, la historia de la institución, el papel de la institución de la Luftwaffe como institución con, su, con sus contradicciones internas y también las barreras que se encontró a medida la institución tenía que hacer frente a nuevas fases de la guerra, por lo cual tuvo que también que desarrollar su aviación. Y por último está el aspecto de los pilotos. ¿Cuál fue la experiencia de los pilotos? Y cómo fue que ellos aportaron en esta guerra en la que la aviación jugó un papel bastante importante. Les voy a presentar mis libros en este momento. Espero que les guste. Y bueno, si los quieren comprar, los pueden comprar. Y les van a servir bastante para comprender este tema de la Segunda Guerra Mundial, que era la tecnología, el uso, la función y los distintos modelos desarrollados de aviones por la Luftwaffe, el papel que tuvo la institución y esta relación que hubo también con los pilotos que pusieron y aportaron también su experiencia, su conocimiento y sus técnicas Uno de los primeros libros que quiero compartir con ustedes es este libro que se llama The Luftwaffe, A Study in Air Power, desde 1933 hasta 1945. Es un libro que se dedica a estudiar la historia de la Luftwaffe como institución aeronáutica que se dedicó al estudio y al desarrollo de máquinas militares que le facilitarían a Hitler idealmente ganar la Segunda Guerra Mundial. No fue así, pero es importante saber que gracias a estas máquinas Alemania llegó a obtener una ventaja tecnológica muy grande, por lo menos al principio de la guerra, ¿verdad? Aquí tenemos el índice, el contenido. Tenemos forward, la introducción, tenemos un glosario de términos, tenemos los rangos de la Luftwaffe y las unidades aeronáuticas. Como el libro está escrito en inglés, pero toda esta terminología la trabaja en alemán. Esa es una ventaja para los que estamos aprendiendo alemán, porque nos ayuda a practicarlo. El capítulo 1 es Died in War, morir en la guerra y nacer en paz, ¿verdad? Da una perspectiva general sobre la guerra y la importancia del desarrollo de nuevas plataformas aéreas. Habla también de una espada sobre Europa, o sea, esa es la tecnología nazi, ¿verdad? De las plataformas aéreas que llegaron a desarrollar, que al principio llegaron a tener, fueron lo más avanzado al principio de la Segunda Guerra Mundial en tecnología y en estrategia de guerra. Tenemos las sombras de Dohet, parece ser el nombre de una persona, no sé qué es, ese capítulo no lo he leído. Gripping the Throat, limpiándose la garganta, el duelo con el oeste. Tiene que ver sobre el ataque aéreo de los nazis contra los ingleses, que fue la lucha por Gran Bretaña y que, como todos sabemos, fue una guerra. Yo diría que esta fue la primera gran batalla que perdió Alemania, porque no pudo derrotar a Inglaterra, entonces tuvo que hacerla de lado y después volteó sus ojos a la Unión Soviética. Icarus, esto tiene que ver con el egocentrismo y de los líderes nazis, ¿verdad? Que se distrajeron, se durmieron y llegaron a pensar que lo que tenían era
bastante bueno y necesario para ganar la Segunda Guerra Mundial, cuando tenían bastantes debilidades. Por ejemplo, nunca llegaron a desarrollar bombarderos de largo alcance, y eso fue algo que les ocasionó bastantes problemas. Tenemos la cruzada en el este, o sea que aquí estamos hablando de la Operación Barbarroja, cuando los alemanes invaden la Unión Soviética. The Shield Cracks and the Sword Breaks. Aquí está bien, el escudo truena y las espadas se quiebran, ¿verdad? Aquí es cuando ya la Luftwaffe empieza a ser derrotada por la Unión Soviética. Endgame in the East and South. La finalización del juego en el oeste y en el sur, ¿verdad? Es cuando empiezan los aliados a invadir Europa por Italia, al mismo tiempo que los alemanes empiezan a retroceder desde la Unión Soviética, porque pierden la guerra. Y por último tenemos Endgame in the West, o sea, el fin del juego en el occidente. Aquí está la introducción, una introducción bastante interesante. Tenemos una lista de términos. Aquí están los nombres de las unidades de la Luftwaffe, como yo les decía, están muchas están explicadas en inglés, pero también tienen su equivalente también tienen su equivalente en alemán, ¿verdad? Aquí creo que se puede ver, ¿verdad? Staffelgruppe, ok. The Grupper. Tenemos Die in War, Born in Peace. Ese es el primer capítulo. El libro casi no tiene muchas, es algo negativo, ¿verdad? No tiene muchas ilustraciones, pero sí presenta tablas estadísticas, ¿verdad? Que son bastante importantes. Como ustedes pueden ver, es bastante material de lectura, pero aquí tenemos tablas, miren, de estadísticas. Por ejemplo, la expansión de la Luftwaffe en Staffeln entre 1937 y 1939, ¿verdad? Aquí tenemos los tipos, las unidades y los años. Y finalmente, por aquí tenemos más datos estadísticos que es bastante interesante. Miren, Luftwaffe, la campaña contra los barcos, shipping, octubre de 1940 a diciembre de 1942. Aquí explican cuáles fueron las victorias y las pérdidas que hubo en el Atlántico, en las aguas territoriales de Alemania, en el Mediterráneo y en el Ártico, ¿verdad? Veamos más adelante, no me voy a detener mucho en este libro, ¿verdad? Aquí ya tenemos un poco de imágenes. Estos son, lo interesante es que aquí tenemos, miren, bastantes biplanos, ¿verdad? Biplanos. En la tercera década del siglo XX empieza a haber una evolución y un desarrollo tecnológico de los aviones biplanos. Se empieza a pasar a los monoplanos, que son bastante más maniobrables, más rápidos y pueden realizar mejores acrobacias para una guerra como la que se necesita en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Aquí es cuando nace el famoso Messerschmitt Bf 109, creo que son estos, si no me equivoco. Ahí están los pilotos, ¿verdad? Ya se empieza a avanzar en técnica, en electrónica, se empiezan a crear radares. Los utilizan tanto los ingleses como los alemanes. Los alemanes le adaptan a los Focke-Wulf, que uno de estos es el Focke-Wulf, les adaptan radares para que puedan luchar en la noche, ¿verdad? Pero como les dice, tienen el problema de que el ego de Göring, que era el capitán, el director de la Luftwaffe, pensó que no era necesario desarrollar bombarderos de largo alcance, y eso los puso en desventaja cuando realizaron la Operación Barbarroja. Y bueno, ustedes saben que la Unión Soviética es inmensa, ¿verdad? Y bueno, no podían realizar bombardeos a largas distancias. Por tanto, eso fue una terrible desventaja para la Luftwaffe y también para el suministro de productos, ¿verdad? Productos de primera necesidad y los pertrechos militares que necesitaba el ejército alemán. Lástima que no está la foto de Göring aquí, porque en un libro que vi, ¿verdad?, la foto de Göring era lo primero que aparecía. Miren,
Solo busquémoslo. Study. El autor es E.R. Hutton y se llama The Luftwaffe, un estudio del poder aéreo entre 1933 y 1945. Lástima que no está el retrato. Yo hubiera jurado que el retrato de Göring estaba aquí en las primeras páginas, pero parece que me he equivocado. Veamos si lo puedo encontrar. No, no lo encontré. Quiere decir que quizás lo vi cuando estuve consultando libros en internet y en otra versión del texto aparece, pero no aparece aquí, lo que es algo bastante extraño porque era la figura principal de la Luftwaffe, ¿verdad? Bueno, es un excelente texto, narra las contradicciones y lástima que no puedo leer ahorita esta letra porque está muy pequeñita y es noche, ¿verdad? Veamos aquí, veamos rápido. The German Air Force did not die at the end of the Great War. Okay. German Defender Ministry. Veamos, Group, the Luftwaffe's Technological Foundation was flawed. Que significa que la tecnología tenía problemas, ¿verdad? Los bombarderos, las fuerzas bombarderas nunca poseyeron un instrumental adecuado para la estrategia, ¿verdad? Estamos hablando de que desarrollaron bastante, pero debido al desarrollo tecnológico siempre tuvieron problemas, ¿verdad? Lástima que aquí no dice nada sobre veamos, flying units, unidades de vuelo, plataformas aéreas. Veamos aquí que dice bueno, es este es un libro que es bastante maravilloso porque está ilustrado de una manera que permite formarse una idea total sobre la forma, la estructura y la funcionalidad de los cazas que utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. El libro se llama German Fighter Aircraft of World War II, los cazas alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está desde la transición que se hizo de los biplanos, que yo no sabía que los biplanos se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Los utilizaron en la campaña alemana que intervino en la Guerra Civil Española. Aquí mencionan aquí está el Messerschmitt 262, que es uno de los primeros jets que existió en la historia de la humanidad, y que si lo hubieran inventado tempranamente los alemanes, quizás hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, pero no fue así. O quizás no, porque también hay que ver las capacidades industriales de Alemania y compararla con las capacidades industriales de la Unión Soviética, de Estados Unidos, que fue lo que realmente le hizo perder la guerra. No estar al nivel de esas capacidades de producción industrial que tenían esos países. La de Estados Unidos era totalmente enorme. Aquí podemos ver un biplano, ¿verdad? En la tercera década del siglo XX hay una transición de biplanos, ¿verdad?, que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba sorprendido cuando leí este libro. Yo no sabía que se habían utilizado en la Segunda Guerra Mundial y yo no sabía que se habían utilizado en la Guerra Civil Española. Yo pensé que ya los alemanes habían llegado con el Messerschmitt 109 y el más avanzado de los Stukas, ¿verdad? Pero no, muchos de los modelos de aviones que se utilizaron en la Guerra Civil
española eran versiones de prueba, estaban probándolas y a medida veían su funcionamiento les hacían mejoras y sacaban otros modelos. Aquí está la Heinkel, que en realidad se pronuncia Heinkel HE112, y tenemos sus distintas evoluciones. Aquí tenemos al Messerschmitt BF-109. Estos son los prototipos. Muchos de estos, como les dije, se probaron en la Guerra Civil Española, ¿verdad? Y con el tiempo se fueron desarrollando. El Messerschmitt fue uno de los mejores aviones para los alemanes desde principio hasta final de la Segunda Guerra Mundial, pero ya al final de la Segunda Guerra Mundial estaban desfasados. Ya los aliados habían mejorado la tecnología y habían sobrepasado la tecnología nazi. Aquí vemos un Messerschmitt bastante bien ilustrado, con información sobre la plataforma aérea, la velocidad, los motores y la clase de ametralladoras que utilizaban, que inicialmente empezaron con ametralladoras, pero después les adaptaron cañones, ¿verdad? Lo mismo que pasó con la caballería alemana, que creo que el Panzer I tenía un cañón de 32 milímetros y al final de la guerra la potencia de fuego fue aumentada de forma bastante exponencial. Aquí tenemos el Focke-Wulf, otro de los grandes aviones alemanes, y tenemos los distintos prototipos y cómo el avión termina evolucionando. El primer Focke-Wulf caza no tiene nada que ver con uno de los últimos modelos, como el Messerschmitt que ustedes pueden ver, ¿verdad? Que termina evolucionando a un jet. Ahí está el Focke-Wulf. Los utilizaron para hacer guerra aérea, guerra a tierra, y bueno, jugaron un papel bien importante en la Blitzkrieg. Aunque este es uno de los veamos, este es el Dornier. Miren, así es como evolucionó. Fue uno de los aviones más avanzados. Tenía una hélice al principio y una hélice al final para tener doble impulso y darle bastante velocidad. Aquí tenemos el Bus BV-40, que parece ser que es un bombardero, pero después tenemos el desarrollo de los aviones o de los cazas pesados. Ya estos sí que son realmente diferentes. Miren el Messerschmitt BF-110, es bastante más grande, tiene más ametralladoras, tiene más antenas y parece que se le agrega bastante más electrónica, ¿verdad? Aquí tenemos los distintos prototipos y este fue un caza que se utilizó para luchar en la noche. Era un caza nocturno y fue responsable de derribar bastantes bombarderos alemanes, perdón, aliados que terminaron atacando Alemania. Aquí está el Messerschmitt. Ya son aviones que tienen radares, miren, en la parte delantera, y eso les permite detectar a los aviones enemigos en la noche y poderlos derrotar. También, como ustedes pueden ver, los propellers o los motores tienen avance tecnológico, ¿verdad? Ya se vuelven más aerodinámicos a medida avanza el tiempo. Aquí tenemos el Dornier, el DO-17, que era un luchador nocturno. Ahí lo pueden ver, Night Fighter, ¿verdad? Algo que me sorprendió también de leer estos libros es que los primeros helicópteros no son invención estadounidense, sino que los primeros helicópteros son una invención de los alemanes, ¿verdad? Aquí tenemos aquí tenemos los jets, ¿verdad? Jets, aquí están, miren. Este es el Messerschmitt ME-163 Comet, es uno de los aviones más rápidos jets que experimentaron los nazis, y en los 50 Estados Unidos sacaron un modelo bastante parecido con el que lograron romper la velocidad del sonido, creo. No sé a cuántos Mach llegaron, ¿verdad? Aquí está el Messerschmitt ME-262. Es un jet que tenía bastantes problemas, ¿verdad?, en su tecnología, pero era uno de los principales, ¿verdad?, de los primeros. Tenían cañones y también tenían ametralladoras. Miren el Volkswagen, tenía un gran motor en la parte de arriba. Este era un avión más experimental, ¿verdad?
Aquí estamos viendo los aviones más experimentales. Estos no se llegaron a utilizar. Aquí tenemos el Bahan B-394 Natter, que parece ser más un cohete que cualquier otra cosa. Un tercer libro que me ayuda a comprender y a ver, ¿verdad? El desarrollo tecnológico de las plataformas aéreas de la Luftwaffe es este segundo libro que se llama German Bomber Aircraft World War II, que son los bombarderos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Este libro solo se dedica a los bombarderos, está dedicado solo a los bombarderos, al desarrollo de los bombarderos. Tenemos la introducción, lo que es un bombardero, bombarderos de ataque a tierra y reconocimiento, transportes, y tenemos los gliders, tenemos las plataformas que se utilizaron en la lucha marítima, y aquí están los helicópteros, ¿verdad? Aquí es donde tenemos los primeros helicópteros que se desarrollan. Bueno, llegaron a desarrollar una tecnología bastante avanzada, aunque como ya les mencioné anteriormente, estuvo el problema de que los bombarderos no llegaron a tener largo alcance, ¿verdad? Göring pensó que no tenían la tecnología y el tiempo para desarrollar esa clase de bombarderos. Aquí tenemos, miren, este bombardero que fue uno de los más importantes en la primera, es el Heinkel H-101. Miren, aquí está bastante ilustrado con las distintas clases de armas que tenía, las ametralladoras y la potencia de fuego con la que contaba. Tenemos los Junkers. Este es el primer Junker. Este es un Junker JU-89. Son bombarderos. Tenemos los Dornier, ¿verdad? También como bombarderos. Avancemos. Dornier. Aquí están las características, los motores, las clases de bombas que lanzaban. Y están los Junkers. Miren, estos son los Junkers pesados. Los primeros Junkers que se utilizaron fueron antitanques, ¿verdad? Se iban en picada. Son bien famosos. Ustedes de seguro ya han visto esos videos. Son bien famosos. Y se utilizaban para destruir tanques, ¿verdad? Y en la Blitzkrieg, aquí está el Arado. Este fue un bombardero de medio alcance, fue uno de los bombarderos más importantes para los alemanes, ¿verdad? Estas son las bombas voladoras. Y aquí tenemos Grand Attack, los bombarderos de ataque terrestre y los de reconocimiento, ¿verdad? Miren, es lo que les decía, utilizaron planos como bombarderos inicialmente, ¿verdad? Eso es algo que a mí me impresionó porque yo pensé que no los utilizábamos. Y aquí está el famoso Junker JU-87. Todavía hoy en día los soviéticos, mejor dicho los rusos y los estadounidenses, tienen versiones de aviones que se dedican a destruir tanques, ¿verdad? Y la idea viene del Junker alemán, ¿verdad? Era el Junker alemán que se iba en picada, soltaba la bomba encima del tanque y lo destruía, ¿verdad? Miren, inclusive los aviones de doble ala trasera, los crearon los alemanes, ¿verdad? No, como ustedes pueden ver, ese fue uno de los mejores aviones de los alemanes, uno de los mejores bombarderos y aviones de transporte, el Junker JU-52, que si no me equivoco Hitler lo utilizaba para transporte, tenía ametralladora para protección y Hitler lo utilizaba como transporte personal. Miren, tenemos el Arado AR-232. Uno hubiera pensado que este modelo de avión lo inventó Estados Unidos para la guerra de Vietnam, pero no. Y tenemos los grandes aviones de carga. Miren, este es el Messerschmitt M323, que se podría comparar a los grandes aviones de carga que hoy en día tiene Estados Unidos, ¿verdad? Aquí tenemos aviones que se utilizaron en la guerra marítima, ¿verdad? Para destruir barcos, para detectar submarinos, aunque la potencia de los submarinos en la Segunda Guerra Mundial fueron los alemanes. Miren este que bonito. Este es un Focke-Wulf FW-200 Condor bombardero. Este era de mediano alcance, ¿verdad? Quiero llegar a la parte de los helicópteros.
Tenemos aviones de biplanos, de nuevo, es algo que a mí realmente me sorprende mucho. Yo esperaba que los biplanos se hubieran dejado de utilizar en los 20. Miren, aquí tenemos los primeros helicópteros. Los primeros helicópteros son prototipos que diseñaron y con los que experimentaron los nazis, ¿verdad? Y eso es una maravilla realmente. Y el libro con el que me propongo completar la comprensión del funcionamiento del sistema de guerra de plataformas aéreas de los nazis en la Segunda Guerra Mundial es este libro es sobre el componente humano, sobre la experiencia de los pilotos, y no lo he visto, ahorita me acaba de llegar, así que voy a hacer el unboxing aquí con ustedes, ¿verdad? Vamos a hacer el unboxing, veamos si no se arruina nada. Ahora vamos a cortar con la tijera. Este es el libro sobre la experiencia de los pilotos, narrada por los pilotos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial en la Luftwaffe. Esta sería la otra versión, la versión aérea. Esto sería la versión aérea de los pilotos, ¿verdad? Cómo se vio la guerra desde arriba, desde el aire. Y también sería un texto que es bastante útil leerlo, porque ayuda a quitar el estigma que se le pone a estos pilotos, ¿verdad? Que son demonios, que son unos grandes asesinos. Yo no voy a negar que los jerarcas nazis sí hayan sido unas bestias asesinas, ¿verdad? Pero muchos de estos jóvenes solo eran militares que estaban luchando por su patria, ¿verdad? En su mente estaban tratando de hacerlo mejor, o habían sido víctimas de una ideología que de seguro a muchos los tenía confundidos. Aquí podemos ver esta foto, ¿verdad? Ahí tenemos a los pilotos sonrientes, ¿verdad? Y posando para la fotografía. Estos pilotos de la Luftwaffe, y el libro se llama Luftwaffe Fighter Ace, o sea, los ases, los pilotos ases, no, vos no, Parky. Vos no, Parky, vos no fuiste un ase de la Segunda Guerra Mundial, Parky. ¿Qué andas haciendo aquí, Parky? Nos vas a hablar sobre la Luftwaffe. Ahora yo soy un gato piloto de la Luftwaffe que luchó contra los soviéticos en la guerra del Oriente. Bueno, les presento a Parky. Parky es un gato curioso, todo lo que hago siempre me viene a supervisar, ¿verdad? Pueden estar ustedes seguros de que les estamos dando información verídica, porque aquí está nuestro supervisor, que se está cerciorando de que no les demos información falsa a ustedes. Entonces este es el libro de los ases, de los pilotos que fueron ases, o sea, los mejores pilotos de la Luftwaffe, ¿verdad? ¡Ey! Me estás haciendo sombra vos, quítate. From the Eastern Front to the defense of the homeland, desde la lucha en el oriente, o sea, contra los soviéticos, a la defensa de la patria. El escritor es Norbert Hanning, Luftwaffe, y veamos la introducción. Yo no he visto este libro realmente, hasta ahorita me acaba de llegar. Silesia, Summer 1944. Gliding a Sport, o sea que alguien que empezó en la aviación, con estos aviones que sirven para hacer piruetas en el aire, no recuerdo cómo se llaman en español. Y después tenemos wartime training, o sea, es el entrenamiento. Después JG-54 on the Russian front, okay, alguien que estaba luchando en el frente ruso con los JG-54. De ahí tenemos Fighter Instructor in the Homeland, la experiencia de los instructores en la patria. Final Operation over the Courtland, la operación final. Y tenemos el entreno para el Messerschmitt 262 y las últimas operaciones con el JG-7. Imagínense, eran aviones realmente muy avanzados. Este era el jet. Y después tenemos POW of the Americans, Russians and British, pilotos de estadounidenses y rusos y británicos.
Aquí está. Dice, acting, I'm attacking. I came in about 300 meters above. O sea que Cilicia, el prólogo, es una carta escrita por un piloto, ¿verdad? Gliding, aquí hablan como iniciaron muchos pilotos en la actividad de en la actividad de la aviación, ¿verdad? Todo esto es bastante texto que tengo que leer, no he leído todavía. Como ustedes pueden ver, acabo de sacar el libro, me acaba de llegar. Wartime Training, entrenamiento para la guerra, se llama este capítulo. Y bueno, lo que me interesa son los testimonios de los pilotos. Para mí sería una gran decepción que este libro no tuviera testimonios directos de los pilotos, ¿verdad? Aquí yo esperaría encontrar cartas o autobiografías, ¿verdad?, de los pilotos que participaron en esta guerra, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, todo es texto. No está el libro ilustrado. Lo que no está mal, porque las ilustraciones las tenemos en los otros textos que les acabo de mostrar ahorita. Veamos si podemos encontrar algo más interesante. Bueno, solo hay texto y ahí es donde está la riqueza del contenido, porque ahí es donde se aprende bastante. Pero aquí sí, miren, aquí tenemos un testimonio. I looked up and saw the two LAGGs above me to port winging down. Okay. Vi para arriba y vi a los dos LAGGs sobre mí. Okay. Sobre mí, que se dirigían planeando abajo en la copybook bounce, en una técnica que se le conoce como salto de copia de libro. No sé cómo traducir ese lenguaje técnico, yo no soy piloto de avión, pero sí trato de captar lo más general. It was a brave thing to have done. Sí, cita testimonios de textos escritos, o por lo menos de entrevistas de pilotos, y eso ya es importante porque eso es lo que queremos conocer realmente. Instructores en la Alemania nazi, ¿verdad? Queremos saber cuáles eran sus sentimientos, sus emociones, y cómo se fusionaba el hombre con la máquina, ¿verdad?, para llegar a ser victoriosos en la guerra aérea. Aquí ya tenemos fotografías, miren. Y aquí dice Winch Launch of a German Baby 2 Glider Glogan. O sea que muchos de estos pilotos iniciaron con estos aeroplanos, ¿verdad? Aquí están, miren, más pilotos. Aquí están en entrenamiento, aquí están juntos, ¿verdad? Es una maravilla, miren. Miren, aquí hay los pilotos, ¿verdad?, entrenando. Y bueno, utilizaban uniformes bien elegantes. Y Luftwaffe, no entiendo, Berliner. Ok, miren, una revista o periódico en el que en la portada aparece un piloto de la Luftwaffe. Miren, hay un Focke-Wulf, ¿verdad? Uno de los pilotos de la Focke-Wulf. Aquí están los hombres descansando, ¿verdad?, preparándose para ir a hacer la guerra, ¿verdad? Aquí están ya, miren, en la operación Barbarroja, porque ahí están en la nieve, ¿verdad? Es cuando se empezaron a mover en la Unión Soviética. Miren, aquí está el Messerschmitt 262 y aquí están los pilotos que lo volaban, ¿verdad? Y aquí tenemos documentos históricos, miren, cartas, postcards, cartas de los pilotos, ¿verdad?, en las que hablaban de sus sueños, de sus estrategias, de su familia y de seguro de la necesidad que tenían de sobrevivir a la guerra para poderse realizar como seres humanos con sus familias. Operaciones finales sobre the Courland, ¿verdad?, más allá de las fronteras alemanas. Es un libro que es bastante enriquecedor, ¿verdad? Y sin duda va a poner el aspecto humano de la guerra aérea que realizaron los alemanes, ¿verdad? Training on the Messerschmitt 262, entrenando en el Messerschmitt 262, ¿verdad? Veamos aquí algo. Aquí está, miren. We had no long settled down for the night when the sirens began to wail.
no nos habíamos todavía sentado o no nos habíamos ido a acostar en la noche cuando de repente las sirenas empezaron a sonar. Era un ataque aéreo. Imagínense, esto es escrito por un piloto. Sí, algo bastante interesante. O sea que tuvieron que salir a hacer lucha nocturna, imagínense, y que lo hayan hecho con un Messerschmitt 262. Y de aquí tenemos un apartado sobre los pilotos estadounidenses, los rusos y los británicos. Hay una descripción, ¿verdad? The leader house was, after I have found my family, why not? I replied, once again, okay, low murmuring all around me. Then another question. We would like to know your opinion of the Soviet Air Force. Está hablando un piloto que le han preguntado su opinión sobre la fuerza aérea soviética y está a punto de darla. Here I inquired after a woman refugee with 3 children, and I was directed to a small house on a estate where I discovered my sister Maria in the garden. Okay. Aquí yo pregunté qué era lo que pasaba con una mujer refugiada y sus 3 niños, y me dirigí a una pequeña casa donde encontré descubrí a mi hermana María en el jardín. Encontré a mi hermana María en el jardín. Phoenix from the ashes, ok. El ave fénix resurge de las cenizas. Bueno, esto me imagino que tiene que ver con la tecnología aérea que fue retomada por los soviéticos, la tecnología aérea nazi que fue retomada por los soviéticos y los estadounidenses para desarrollar su potencial aéreo, ¿verdad? Así como lo hicieron con los cohetes y con la exploración espacial. 10 Commandments governing the conduct in war of the German soldier. Miren, aquí tenemos los mandamientos, 10 mandamientos que rigen la conducta en la guerra de un soldado alemán. Esto es interesante porque esta es información que en otros libros no se presenta. O sea, si de forma institucional se le obligaba a los soldados a leer esto, o si ellos tenían acceso a esto, significa que tenían un código de conducta por el medio del cual se regían, ¿verdad? Bueno, aquí está el Messerschmitt 262. Ahí está el piloto. Imagínense, era la primera vez que se volaba casi a la velocidad del sonido. Es uno de los primeros jets militares en la historia de la humanidad. Habría que ver cómo funcionaban los motores, qué clase eran, seguro motores a reacción, ¿verdad? Cuáles eran los inconvenientes y los problemas tecnológicos que se tuvieron con esos primeros prototipos que realmente nunca se llegaron a utilizar en la guerra. Ahí los dejo. Espero que les hayan gustado los libros y espero que tengan una idea de cómo puede uno enfocar el aspecto de la aviación de la Segunda Guerra Mundial. Se puede hacer lo mismo con la aviación estadounidense, con la aviación soviética, y se descubren cosas muy interesantes. Por ejemplo, los soviéticos, como tuvieron problemas con su industria militar, llegaron a recibir una donación como de 32,000 casas estadounidenses, y los británicos les llegaron a dar una donación como de 19,000 casas. Y esto yo lo he encontrado en el libro del Paul Kennedy, que se llama Auge y Caída de las Grandes Potencias, en el que hay un apartado en el que analiza la Segunda Guerra Mundial. Son cosas bastante increíbles, como por ejemplo decir que que los soviéticos llegaron marchando a Berlín con botas estadounidenses, ¿verdad? Porque el convenio entre Estados Unidos y la Unión Soviética les había dado uniformes a los soldados soviéticos. Es algo que tampoco no se sabe ni se dice mucho, ¿verdad? Los izquierdistas nunca van a mencionar estas cosas, ¿verdad? Los izquierdistas y su mente cuadriculada y su fanatismo marxista nunca mencionan estas cosas.